El chavismo se sale de control y Delcy Rodríguez comienza a perder el mando de esas hordas justamente antes de ingresar al salón de tareas dirigidas, o sea, a los fulanos diálogos estos que comienzan el día de hoy, en teoría. Es que hablando, por cierto, de lo que sería el inicio formal de esa tercera etapa del plan de 3 fases, tenemos que estar muy atentos a todas las señales que estarán ante nuestros ojos en los próximos días. Vendrán muchas cosas y no podemos, por supuesto, quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad que no? Bueno, en la misma línea, el partido Primero Justicia, que sí estará en esa mesa, nos habla de 5 prioridades en el marco de ese diálogo para alcanzar la tan anhelada transición democrática. Pero mientras todo esto pasa, mientras los criminales que fungen como políticos hacen de las suyas, los otros criminales, los que operan con el aval de los primeros, siguen a sus anchas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, SOS Orinoco identificó 26 grupos armados en el 95% de los municipios del sur de Venezuela. Un numerito, ¿no? Bueno. Señores, acompáñenme a repasar lo que han sido las noticias de última hora y lo que viene también, y te los cuento el día de hoy, sábado 1 de agosto de 2026. Feliz inicio de mes. Tu servidor Augusto Navarro en este espacio que lleva por nombre Apolítico, y comenzamos. A partir de hoy, entramos, en teoría, en la última fase de ese fulano plan que hasta el momento muy poco de democrático ha tenido. Comienza la fecha oficial, digámoslo así, ¿verdad? Esa fecha que se dictaminó para que el salón de tareas dirigidas se ponga a trabajar. Los alumnos de este salón son bien particulares, bien extraños, como ya usted sabe. Tal parece que lo conforman el malo del salón, el típico dañado, el que se roba o el que robaba a los compañeritos, el que hacían que suspendieran el recreo para todos, el que se cree el niño rata porque es hijo de un profesor o de un directivo, y un par de joyitas más. Esos son los que tienen la potestad de influir en el destino de todo el colegio. A su vez, esos no van a discutir ni con el delegado de curso, ni con el mejor estudiante, ni tampoco con el deportista élite, ni el líder de la coral o el que se ganó la beca de la excelencia, no. Esos también están apartados. Estos van con otra selección bastante particular. Y es que, usando otra metáfora, esto es como la persona que quiere reconstruir su casa, pero no puede opinar en nada, no sabe quién va a ser el ingeniero civil, el maestro de obras, tampoco el arquitecto, nunca ha visto los planos, no tiene a quién decirle de qué color le gustarían sus paredes, pero se tiene que calar cuando se la entreguen así nomás. La cosa de por sí comienza con mal pie, con opacidad, con desconocimiento de los actores, de las materias, pero nada. Tal parece que al director del plantel dicen que quiere lo mejor para todos nosotros. Así dicen. Las señales del cambio van a venir. Y el problema es que, y discúlpeme que le diga esto, es que puede que no sea necesariamente el cambio que muchos imaginamos, o puede que sí. La cosa puede salir bien, como también puede ser lo contrario, pero van a haber señales. Y nosotros tendremos que meter bien la lupa en cada publicación de redes, en cada reacción a esas publicaciones, hasta en cada like que den los personajes. Tendremos que ver esos videos que no nos gusta ver, en donde los delincuentes rojos suelen confesar sus crímenes justamente antes de cometerlos. Pero también tendremos que interpretar declaraciones y silencios, movimientos, anuncios, negocios y nuevos contratos para entonces entender por dónde va la cosa. Y sobre todo, estar muy atentos a la ruta del dinero, porque por la plata bailan los monos. Y es que también debemos prestar atención a declaraciones precisamente como estas. Y usted acaba de decir acá, es una negociación o un proceso X, un diálogo entre 2 asambleas nacionales. Sin embargo, usted es diputada de esta Asamblea Nacional. Este proceso, estas conversaciones, 1, no ha sido discutido por la Asamblea Nacional. 2, no ha sido votado en sesión de la Asamblea Nacional. 3, este comunicado no está avalado ni siquiera por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Es como si Jorge Rodríguez fuese él la Asamblea Nacional 2025. Y yo le quiero preguntar a usted su opinión al respecto de todos estos asuntos, siendo que usted forma parte de ese cuerpo parlamentario. Mira, efectivamente yo formo parte de este cuerpo parlamentario 2025,
pero estoy total y absolutamente distante, como la fracción Libertad, de cualquier posición política que tenga el oficialismo o que tenga Jorge Rodríguez. Ahora, si hay algo en beneficio de los ciudadanos, por supuesto que, insisto, nosotros lo vamos a impulsar. Pero les garantizo que nosotros, desde la oposición que somos en la Asamblea 2025, nosotros vamos a trabajar porque sea exitoso. Ahora, Jorge Rodríguez representa esa parte o contraparte de la comisión y representará los intereses del oficialismo. Ahora, yo creo que nosotros como opositores tenemos que también estar pendientes de que, y cuidando a la Asamblea 2015 de que represente bien lo que son los intereses de la oposición venezolana. ¡Qué maravilla!, ¿no? Justo lo que necesitamos para que la cosa arranque bien. En esa entrevista con Víctor Amaya, Nora Bracho, por la calle del medio, bueno, y Víctor también, dejan ver a todas luces el anuncio de Jorge de esas conversaciones de la Asamblea Nacional 2025, pero sin consultar al cuerpo legislativo. Ni los diputados saben los detalles del proceso. O sea, Jorge es el Parlamento, pero él mismo. Y es que si nosotros sabemos muy poco o nada de lo que va a pasar a partir de hoy, imagínese que los propios diputados de esta Asamblea, la chimba, tampoco. ¿Quién dice que mañana no puede haber otra cosa que se diga? La Asamblea Nacional decidió o anunció tal cosa y que de nuevo ni siquiera les consulten a ustedes. Es decir, esto no marca un precedente que los diputados, particularmente de oposición, pudieran llevar a una sesión y decir, levantamos la mano, punto de información. Oye, tenemos esta duda de por qué se habla en nombre de todos nosotros, si no a todos nosotros esto se planteó. Y no lo digo solamente por el caso de Un Nuevo Tiempo. Escuchábamos el fin de semana a la diputada Iris Varela, que es del PSV, diciendo, yo no estoy de acuerdo con que ese proceso que se va a iniciar el 1 de agosto. ¿Cómo va a estar de acuerdo si este proceso anuncia la salida del oficialismo del poder? Estamos de acuerdo, lo que digo es... Ella jamás, ni me imagino yo que un cogollo o parte de la Asamblea y parte del PSV no estarán de acuerdo. Claro, pero lo que le pregunto es si van a levantar la mano en algún momento para decir, queremos que se revisen los modos en que se ha comunicado este proceso, siendo que el señor Jorge Rodríguez asumió la representación de todo el Parlamento sin haber eso pasado por votación, discusión, sesión, nada que los involucre, tanto así que entiendo que ustedes en la comisión, en la fracción parlamentaria Libertad, ni en la fracción parlamentaria Un Nuevo Tiempo, en todo caso, conocen quiénes son los otros 9 integrantes de la Asamblea 2025 que acompañan a Rodríguez en esa comisión. Obviamente no lo sabemos, no sabemos quiénes del oficialismo, que seguramente serán todos oficialistas, estarán en esa comisión de negociación. Dificulto que Jorge Rodríguez se vaya a pegar un tiro en el pie metiendo a alguien de la fracción Libertad. Somos completa y absolutamente opositores a este régimen. Lo que sí te puedo decir es que lo que sea en beneficio de nuestra nación, nosotros vamos a estar allí presentes. Ahora, este es un proceso total y absolutamente inédito. Esto no está en la Constitución, esto no está en ninguna ley. Este proceso que nosotros estamos impulsando y apoyando no está en ninguna parte de nuestra Constitución, no está en ningún reglamento, ni siquiera de la Asamblea Nacional, ni la 2015, ni la 2025. Pero yo creo que hay que insistir en que, a pesar de inédito, a pesar de que no tenemos la claridad de cómo será el proceso, hay que luchar para que sea beneficioso para los venezolanos, útil esta mesa para los venezolanos. Pues nada, nos tocará prender una velita para ver si tenemos algo de claridad, porque la electricidad, ya usted sabe, el tema de la electricidad en Venezuela sigue siendo una lágrima. Ahora, en el marco de todo esto, sucede algo curioso hace unos días. La jefa del régimen venezolano, la heredera de la dictadura, la monarca, Delsy Rodríguez, estaría perdiendo el control del chavismo, o al menos es lo que se percibe tras ese comunicado emitido por un grupo de chavistas que se reunieron en Maracay y precisamente no habíamos hablado de este tema. Y es que ahora encaja perfecto en esta ecuación. Porque nunca en la historia de este movimiento delincuencial bolivariano
se había visto una división interna tan pública, tan directa y tan humillante para la cúpula. Desde la captura del que ahora baila en Brooklyn, el 3 de enero, el chavismo residual está viviendo su mayor fractura de todos los tiempos. Al menos 29, 30 dirigentes históricos, por ponerle un mote de dirigentes históricos, exparlamentarios, militantes del PCV, criminales, se reunieron en Maracay precisamente el día del cumpleaños del funesto Hugo Chávez y redactaron la Declaración de Maracay. En esta, rechazan de manera firme y categórica, perentoria, cualquier forma de tutelaje o de dominación sobre Venezuela. Exigen la recuperación del manejo soberano de los recursos económicos, producto de la venta de petróleo y otros recursos, como si hubieran sido soberanos en algún momento. Dicen que están en desacuerdo en que hoy se deposite el dinero en un fondo controlado por el gobierno de los Estados Unidos, porque según ellos, esto agrava la crítica situación económica y social de las familias venezolanas. Además, piden que el diálogo convocado para el día de hoy, o que comienza el día de hoy, sea coherente, honesto y transparente. 3 palabras que se desconoce dentro de las filas del chavismo. El documento no solo apunta a Delcy Rodríguez, la heredera de la dictadura que ellos forjaron, a la que nadie, por cierto, votó nunca, sino que también apunta a Jorge Rodríguez, el parlamento en sí mismo, y a Diosdado Cabello, bueno, ya usted sabe lo que es. El Rodrigato, señores, enfrenta hoy críticas durísimas que jamás había recibido desde sus propias filas, porque Delcy no tiene el beneplácito del pueblo. Ya sabemos que el 70% de nuestra población votó por María Corina, y ahora tampoco Delcy tiene las bases chavistas. Quien sostiene a Delcy por ahora es simplemente Estados Unidos, que la está legitimando hasta que no le sirva más, mientras que sus propias bases la abandonen. Diosdado Cabello intenta, por supuesto, siempre tapar el sol con un dedo. En un mensaje desesperado, tratando de buscar unidad, ha dicho que hablarán con quien sea, que dialogar no significa capitular, que ellos van unidos como un bloque, decía. Se burla de la oposición fragmentada, asegura que el proceso de diálogo los tiene aún más unidos, pero, oh casualidad, aparece el comunicado de Maracay y lo deja en ridículo. Otro 3 doritos más para el meme más grande que tiene la política roja. Y es que las bases residuales del chavismo no solo no apoyan el proyecto, sino que cuestionan abiertamente, con el mismo lenguaje antiimperialista de siempre, a sus otrora ídolos y jefes. Dana Jiménez, coordinadora de 20 Venezuela desde Houston, por cierto, conversamos con ella hace poco, proyecto Madres de Venezuela, muy bonito, se refiere al tema con contundencia. Lo hizo en una reciente entrevista en NTN 24. ¿Qué ha dicho? Los venezolanos estamos más unidos que nunca desde las primarias de 2023, las elecciones de 2024, la farsa de 2025 y hoy en 2026. Somos un bloque en contra de los criminales del régimen. El chavismo, en cambio, se parte ahora por intereses económicos, intereses de mafia, de lavados de dinero y también por terror a la cárcel. Están siendo buscados en Europa, en Estados Unidos y también en varios países de América Latina. Pregunten por Argentina. Se quejan del tutelaje estadounidense después de 27 años de haber sido tutelados por Cuba, Irán y China. Y es que Venezuela debe ser gobernada por venezolanos mediante elecciones libres. Eso es a lo que la cúpula teme, porque cuando María Corina entre, vamos a arrasar. Menudas palabras de Dana, ¿no? Por su parte, Francisco Velasco, periodista y analista, también ve esto como un par de bloques, 2 bloques realmente claros. Los firmantes de Maracay por un lado, y Delcy, Jorge y Diosdado buscando salvarse el palto por el otro. La fractura es real, pero todavía principalmente ideológica, narrativa y comunicacional. ¿Cómo así? Porque el chavismo perdió su capacidad de presentarse como monolítico. Sus propios integrantes ahora hablan ya de traición, ocupación, tutelaje, administración colonial. Y aunque aún no hay una ruptura institucional visible, no hemos visto un bajo mando militar, ni un gobernador abandonando el barco, esto que estamos viendo es la primera etapa, una especie de primera piedra de un quiebre que es mucho más profundo. El panorama, por supuesto, se completa con actos extremos. Sectores de esa reunión de Maracay salieron a la calle. Quemaron banderas de Estados Unidos e Israel. Pedían a gritos, no se tarden en llegar, cobarde. Mala suerte que no les han llegado todavía. Y todo esto, sin embargo, mientras que Estados Unidos e Israel habían enviado sendas delegaciones para ayuda humanitaria tras los terremotos.
pero es que así son estos tipos. Iris Varela, por ejemplo, la creadora del Tren de Aragua, la exministra penitenciario, exigiendo que no puede quedar impune quienes montaron un gobierno paralelo y violaron la Constitución. No apareció en la última sesión de la Asamblea, no sabemos si la pusieron en el refrigerador, pero esto fue una declaración de guerra y de incentivo de violencia, que es lo único que ellos saben hacer. Pero es que hay más. Dana también asegura que las divisiones llegan a los militares, a las instituciones e incluso a antiguos sindicatos chavistas que ya protestan en las calles. Y es que el malestar es profundo. Y por supuesto que habrá más movilizaciones porque hoy existe mucho más espacio para protestar que cuando estaba el sanguinario dictador Maduro. Sin embargo, el aparato de seguridad sigue siendo chavista, que no se nos olvide. El miedo histórico, por supuesto, no desaparece de un día para otro. Y la presencia de Estados Unidos, a través de Delcy, genera mucha cautela. Y es que la pregunta no es si habrá protestas, sino de qué magnitud van a ser estas protestas. Y cuándo se convertirán esas protestas en política real. A mitad de año, bueno, ya pasamos la mitad de año, sin fecha clara para elecciones y con esta relación Delcy-Trump, Marco Rubio, bien opaca, el proceso se sigue percibiendo lento. Pero es que hoy arranca esa mesa de diálogo. Arranca. El chavismo residual, por supuesto, ya no es un bloque. Es una especie de campo de batalla interno minado. El Rodrigato, sostenido solamente por el reconocimiento externo de Estados Unidos, pero nada por sus bases. Y es que la evidencia es inequívoca. El chavismo está quebrado desde adentro. Y Delcy Rodríguez, señores, ya no puede controlar ni siquiera a su propio rebaño. Ahora, rapidito, queremos enviarle un saludo muy especial el día de hoy a Mario Benedetti, pero también a todos nuestros miembros que son parte de la comunidad, a quienes nos ayudan vía Super Chat, vía Super Thanks, y también a ti que estás viendo este video, que nada tendría sentido sin ti allí detrás de la pantalla. Así que si puedes, deja tu like y suscríbete en este momento si no lo has hecho, porque es la manera que nos puedes ayudar muchísimo y además es gratis de esa manera, para que nosotros podamos seguir creciendo, para que sigamos haciendo este trabajo y para que tu voz, mi voz, nuestra voz como bloque pueda llegar a más rincones. Continuamos. Primero Justicia está respaldando el proceso de diálogo que comenzará el día de hoy. Ese diálogo entre la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, o sea, él mismo, y la de 2015. Una iniciativa que ha sido impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con ese gran objetivo de avanzar hacia la reinstitucionalización y a la democratización de nuestro país. Veamos. Este partido precisamente estará adentro de la mesa de trabajo y a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el partido aseguró que acompaña el proceso con responsabilidad y con esperanza, al tiempo que reiteró su compromiso con la unidad de las fuerzas democráticas. ¿Hay algo interesante en esto? Sí hay, ya va a escuchar. También afirmó que continuarán trabajando junto al liderazgo de María Corina Machado, atentos, a Edmundo González y también a todos los partidos que integran esa plataforma unitaria democrática. Primera declaración de intenciones. Como les dije, hay que estar atentos a los comunicados. El partido también sostuvo que solo la unidad permitirá alcanzar una transición democrática y además consideró que el proceso debe incluir la participación activa de la sociedad civil. Eso junto con el acompañamiento de todos los sectores democráticos del país. Según la organización, la reconstrucción institucional de Venezuela requiere transparencia, pluralidad y también la participación de todos los ciudadanos. Y es que ahora atentos, porque Primero Justicia también presentó lo que considera sus principales prioridades dentro del eventual proceso de negociación. Y entre estas prioridades destacó la liberación de los presos políticos y el desmantelamiento del aparato de represión, la designación de este nuevo Consejo Nacional Electoral que garantice elecciones libres y competitivas y también la conformación de un Tribunal Supremo de Justicia de verdad, apegado a la Constitución. Y es que la tolda política también planteó como objetivo importantísimo garantizar plenamente la libertad de expresión, devolver los partidos políticos a sus autoridades legítimas y, ojo con esto, levantar inhabilitaciones políticas que pesan sobre dirigentes de la oposición, sobre todo de la más heavy de todas, ¿verdad? Finalmente, Primero Justicia expresó su respaldo a la Asamblea Nacional de 2015 y también a la delegación que participa en este proceso de diálogo, ellos adentro. Además, manifestó su confianza en que este esfuerzo contribuye a alcanzar la libertad
la justicia, la reconciliación nacional y que debería facilitar, de verdad, el regreso de millones de venezolanos que aún permanecen fuera de nuestro país. Con responsabilidad y con esperanza, apoyamos el proceso nacional impulsado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que inicia el día de hoy, 1 de agosto, para la reinstitucionalización y también para la democratización del país, rezaba parte del comunicado. Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad de las fuerzas. Pero ahora, la ONG SOS Orinoco presentó recientemente un informe en el que documentó la presencia de al menos 26 grupos armados organizados en el sur de Venezuela y además advirtió de la consolidación de una gobernanza criminal híbrida en amplias zonas mineras de los estados Amazonas, Bolívar, Delta Macuro y también en el Esequibo. El estudio está titulado Grupos Armados Organizados, GAO, en la actividad minera al sur del río Orinoco, Venezuela, situación al 2026. Menudo título, ¿no? Sostiene este estudio que estas organizaciones no solo mantienen el control de la economía del oro y de los minerales, sino que también ejercen influencia sobre la vida cotidiana de las comunidades. Y usted sabe cómo funciona esto, donde operan, asumiendo funciones que corresponderían al Estado, pero es que ellos, en esas comunidades, son el Estado de facto. Según los datos recopilados por la ONG, la presencia de grupos irregulares fue reportada en 20 de los 21 municipios de la cuenca del sur del Orinoco, equivalente básicamente al 95% del territorio analizado. El informe además señala que los estados Amazonas y Delta Macuro registran actividades de GAO en la totalidad de sus municipios, no se salva ninguno. Mientras que en Bolívar la presencia se documentó en 9 de 10 municipios. Esta investigación identifica al Ejército de Liberación Nacional, los socios de Diosdado, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, o las disidencias, las marquetalias, también a distintas facciones de esta gente, otras partes de la disidencia y organizaciones criminales que tienen alcance territorial. De acuerdo con el documento, ambos grupos, los guerrilleros, tienen presencia en 16 de los 21 municipios que han sido evaluados, lo que representa básicamente el 76.1% del total. Venezuela entregó territorios a la guerrilla. El informe también registró la operación de otras estructuras criminales como la organización 3R, el sindicato de Juancho y Humbertico, el Tren de Guayana, garimpeiros brasileños, piratas de río, comités indígenas, sindicatos mineros, bandas locales y pare usted de contar. Todo esto, según SOS Orinoco, conforma este ecosistema criminal dedicado al control absoluto de la minería y también de otras actividades ilícitas, porque usted sabe cómo es. La ONG además señaló que estos grupos financian operaciones mediante el cobro de extorsiones conocidas como las vacunas y el control de la extracción y también de la comercialización de los minerales, así como la imposición de normas de convivencia dentro de las zonas mineras, lo que ellos consideran son sus zonas. Además, se afirmó que en algunas comunidades administran los mecanismos de justicia, regulan las actividades económicas e incluso participan en la distribución de alimentos, de medicinas o en el pago de salarios de maestros y de personal sanitario. O sea, estamos tomados. El documento indicó que esta situación ha derivado en una pérdida estructural de la soberanía sobre una extensísima área del sur del país, con consecuencias, por supuesto, sobre el control del territorio, la explotación de los recursos naturales, el oro, el diamante, el coltán y todo tipo de gestión ambiental, y también los derechos, sobre todo los derechos de las comunidades indígenas. SOS Orinoco explicó que el estudio busca actualizar el diagnóstico sobre la presencia de estos grupos armados en el sur de Venezuela, analizar sus vínculos con redes de corrupción, más arribita en el gobierno, y documentar presuntas violaciones de derechos humanos y territoriales. Y de la misma manera, plantea recomendaciones, que esto es importante, que están orientadas al desmantelamiento de todas esas estructuras en un eventual proceso de transición democrática y de justicia transicional. Hay que barrer a esta gente. Así estamos.